Nunca pensé que contaría esta historia. Parte porque sé que para quien no estuvo allí no tendría sentido, y parte porque todavía siento que nombrar lo ocurrido podría hacer que regrese. Y no quiero eso. Así que estén avisados. Si deciden escucharla, lo harán bajo su propia responsabilidad. Corría el año 2011, en Tamaulipas, México. Éramos dos, una unidad mixta de reconocimiento y aseguramiento. Nos enviaron a pie a una zona donde, según inteligencia, una célula criminal había instalado un campamento. No teníamos coordenadas exactas, solo reportes de actividad, fogatas, luces por la noche, movimientos irregulares. La orden era clara: ingresar, reconocer, documentar y asegurar si era posible. Nos dejaron a unos kilómetros del punto estimado. El terreno era una brecha con maleza alta, caminos de terracería vieja y bosques densos. El clima era extraño, el aire pesado, con olor a tierra mojada aunque no había llovido. No era la primera vez que hacíamos algo así, pero nunca habíamos sentido algo como esa vez. Desde el principio, el ambiente se sentía raro, demasiado callado. Ni cigarras, ni pájaros, solo el sonido de nuestras botas sobre el polvo seco y nuestras voces en susurros. Avanzamos por una curva y encontramos los primeros indicios inquietantes: un automóvil calcinado volcado en medio del monte, restos que no confirmamos, pero que probablemente eran humanos. Cerca, una maleta abierta con ropa de mujer rota, sucia y manchada. Uno de mis compañeros cerró la maleta sin decir palabra. Más adelante, lo que parecía una fosa improvisada, apenas cubierta con ramas. 2 perros la habían escarbado, y el olor comenzaba a sentirse fuerte. No podíamos quedarnos mucho tiempo, la misión era avanzar y regresar con información. Marcamos la ubicación en la libreta de uno de los cabos y seguimos adelante. Fue entonces cuando la línea entre lo normal y lo inexplicable empezó a desdibujarse. El soldado Castañeda aseguró haber visto una figura caminando delante de nosotros, como si alguien se nos hubiera adelantado en la vereda. Pero todos estábamos juntos y nadie había pasado adelante. El que iba en vanguardia confirmó que no había nadie. Continuamos, aunque ya no tan en línea. Mirábamos con más frecuencia a los lados, con la tensión que se siente en la nuca, no en las manos. El monte se hacía más espeso, los caminos se dividían, y entonces cayó la lluvia. Pero no era una lluvia común. Fue un aguacero que descendió de golpe, sin aviso, con gotas pesadas que parecían soltar agua con rencor. En menos de un minuto estábamos empapados, y las luces de nuestras linternas se reflejaban en las hojas y en nuestros rostros. Con la lluvia llegó una oscuridad distinta, no solo falta de sol, sino como si el monte cerrara una puerta detrás de nosotros. La lluvia duró unos 20 minutos, pero el terreno se volvió lodo. Los radios empezaron a fallar, con interferencias extrañas, chirridos y silencios. El cielo seguía cubierto, pero sin tormenta, con nubes gruesas que parecían un techo bajo que no se movería nunca. Avanzamos lentamente, apoyando a Beltrán, que se torció el tobillo y no pudo seguir al ritmo. Fue cuando nos dimos cuenta, algo no estaba bien. La brújula del teniente no cuadraba, cambiaba de dirección con cada paso. El GPS se quedó en blanco, sin señal. Intentamos volver sobre nuestros pasos, pero al girar una curva estábamos de nuevo frente al auto calcinado. La maleta seguía abierta, y alguien había colgado una blusa mojada en una rama cercana, como si la hubieran lavado recién. Algunos rieron nerviosos, otros guardaron silencio. Seguimos, pero con menos confianza. El monte se cerraba más, los árboles más juntos. Caminos nuevos aparecían, que no recordábamos haber tomado. Uno tenía marcas en los árboles, como si alguien las hubiera rayado con machete. Decidimos seguir esas señales. Fue un error. Entonces escuchamos una voz. No un grito ni alerta, sino un murmullo entre las hojas, palabras incomprensibles, como un susurro que no pertenecía a nadie. Formamos una línea defensiva y avanzamos más despacio. El ambiente era húmedo, cerrado y opresivo.
Ven, eso, dijo Lara, señalando a la izquierda. ¿Lo ves? A unos 15 metros, una silueta humana recargada a un tronco. Pero no se movía ni hacía ruido. Avanzamos con cautela. Cuando llegamos, no había nadie. Pero detrás del árbol, huellas alargadas, sin botas, como si alguien caminara descalzo con dedos anormalmente largos. Las huellas se perdían hacia un arroyo seco. El teniente nos advirtió que no nos dejáramos llevar por el miedo, pero todos sabíamos que algo estaba mal. El ambiente se cerraba aún más. Uno de los cabos, Molina, comenzó a actuar extraño, reía sin razón, hacía bromas sin sentido. El miedo nos estaba afectando a todos. En ese momento escuchamos pasos rápidos detrás de nosotros. Nos volteamos, rifles listos. No había nadie. Solo el sonido de gotas cayendo y ramas crujiendo sin causa visible. Uno de nosotros giró 180 grados y su rostro se puso blanco como un trapo. Susurró. Está ahí, justo donde pasamos hace un rato. Nadie más quiso mirar. Algo nos estaba siguiendo. O peor, nos estaba guiando. Después de aquel escalofriante encuentro con las huellas alargadas, el ambiente se volvió aún más denso y opresivo. Molina, que ya mostraba signos evidentes de desestabilización emocional, se reía sin sentido y hacía comentarios torpes para intentar ocultar su miedo, pero el terror era palpable en todos nosotros. El teniente insistía en mantener la calma y la disciplina, pero sus ojos reflejaban una preocupación que intentaba ocultar con autoridad. Sabíamos que estábamos en un lugar donde lo normal había dejado de existir. Caminamos con mayor precaución, ya no solo por el terreno irregular sino por la sensación constante de ser observados por algo que no podíamos ver ni entender. La lluvia cesó, pero la humedad permanecía, pegajosa y fría. Los árboles parecían susurrar con el viento, o quizás era nuestra imaginación. En un claro irregular, cubierto por lonas negras y escombros frescos, encontramos el campamento reportado. 4 estructuras improvisadas hechas con madera y plástico, un toldo cubierto de ramas y un fogón apagado. Todo parecía dejado con prisa, demasiado apresurado. Nos acercamos en formación, cubriendo cada flanco. No había movimiento ni vigilancia. Solo un silencio forzado, como si el monte estuviera conteniendo la respiración. Al revisar el primer refugio, encontramos restos de comida a medio preparar, una lata de frijoles abierta, tortillas endurecidas sobre un cartón. Al otro lado, un celular sin batería, una bocina portátil y una camiseta manchada con sangre. Nada indicaba un enfrentamiento reciente, ni casquillos, ni rastros de disparos. Pero al salir unos metros más allá, vimos un caos de casquillos dispersos por el suelo, algunos todavía brillantes, como si hubieran sido disparados hace poco. No parecía haber habido un enfrentamiento organizado, solo balas disparadas al aire, en todas direcciones. Las huellas indicaban una huida precipitada, algunas botas, otras descalzas, algunas regresaban confundidas hacia el monte. Uno de los soldados, Ávila, revisó un rincón oscuro junto a una letrina sucia. Al patear una tabla, esta sonó hueca y la removió de una patada. Bajo ella, encontramos a un hombre tirado, vivo pero en estado crítico. Tenía los ojos abiertos, la mirada perdida y estaba cubierto de barro. Temblaba sin control y sostenía un rosario hecho con hilo rojo y pequeños huesos, probablemente de algún animal. Uno de los nuestros apuntó con el arma, pero el teniente lo detuvo. El hombre no parecía peligroso. No respondió preguntas, solo murmuraba incoherencias, repitiendo frases como no me vio, y luego quedándose callado por largos segundos. Lo sacamos con cuidado y el hombre solo cerraba los ojos con fuerza cada vez que alguien hablaba cerca. Mientras tanto, me acerqué a la parte trasera del campamento, donde había un almacén improvisado con láminas de metal. Allí encontramos más señales del abandono apresurado, una grabadora todavía encendida con estática, una libreta con listas de nombres y números, posiblemente relacionados con desaparecidos de la zona, y una mochila con documentos y armas cortas sin usar.
Todo estaba mojado, pero no deteriorado, era reciente, de pocas horas. Uno de los radios seguía encendido, pero no transmitía nada, solo emitía un zumbido constante que parecía un eco sin origen. Volvimos al centro del campamento. El hombre seguía murmurando y tenía fiebre alta. El médico le administró suero y le quitó la camisa empapada. Fue entonces cuando notamos los rasguños largos y paralelos en su espalda, no eran de cuchillo ni de animal, sino marcas como si algo lo hubiera sujetado con fuerza para romper su piel. De repente, comenzó a gritar, no palabras, solo gritos desesperados. No me dejen solo, no se vayan, está allá afuera. El teniente preguntó quién era eso que camina pero no toca el suelo, que se ríe sin hacer ruido. Nadie respondió. Lo atamos con tubos metálicos para evitar que se lastimara, no por agresividad, sino porque su mirada ya no estaba en nosotros, como si viviera en otra realidad. Afuera, la lluvia volvió con truenos y ráfagas que golpeaban con fuerza las hojas y el techo improvisado. Los árboles crujían y se sentía una electricidad estática que erizaba la piel. Intentamos comunicarnos con la base, pero las interferencias eran totales. El monte parecía haber bloqueado toda señal. El teniente decidió que pasaríamos la noche en el campamento, estableciendo turnos de vigilancia y reforzando el perímetro con lo que teníamos: alambres, piedras, troncos. Todo parecía frágil, improvisado, como si nada pudiera impedir que eso entrara si quería. La noche cayó rápidamente sobre el campamento, y con ella, una oscuridad profunda que parecía absorber hasta el más mínimo sonido. La humedad se intensificó, y el frío se coló en nuestros huesos, a pesar de la ropa y el movimiento constante. Los turnos de vigilancia comenzaron, cada pareja vigilaba un sector diferente, y el ambiente era tenso, cargado de una energía indescriptible. A lo lejos, el hombre que encontramos seguía murmurando, esta vez con una voz más débil, como si la desesperación lo estuviera consumiendo. Durante mi guardia con Lara, el más inquieto de todos, noté que sus ojos no dejaban de escudriñar la oscuridad, como si esperara ver algo moverse entre las sombras. No pronunció palabra, pero su gesto repetitivo, el movimiento de su dedo índice contra el fusil, me dejó claro que sentía el mismo miedo que yo. Pasaron las primeras horas con un silencio casi absoluto, solo roto por el susurro del viento y el goteo intermitente de la lluvia que aún caía ligera. Sin embargo, de repente, algo rompió esa calma. Pasos. No eran nuestros. Se escuchaban a unos metros fuera del perímetro, lentos y firmes, como botas mojadas que pisaban el barro, pero sin hundirse. Apagamos nuestras luces y apuntamos con los rifles hacia el origen del sonido. Nada apareció, solo el ruido de gotas cayendo y ramas crujiendo sin causa aparente. Entonces, una risa corta, seca y siniestra resonó en el aire, una especie de susurro entrecortado que no parecía humana. Duró apenas segundos, pero su eco se clavó en nuestro pecho. Lara me miró sin decir nada. Yo solo pude girar hacia la oscuridad y gritar: «Identifíquese». No hubo respuesta inmediata, solo un silencio mortal. Luego, desde el otro lado del campamento, alguien respondió con voz temblorosa: «No estamos solos». Corrimos hacia Beltrán, quien estaba cerca del hombre herido. Decía haber visto una figura alta y negra, que no tocaba el suelo, moviéndose como sombra entre dos postes, sin alterar nada a su paso. Revisamos el perímetro, nadie había salido ni entrado. Los demás soldados permanecían en posición, pero el miedo ya se sentía en el aire. Entonces, un grito desgarrador nos paralizó. Era Castañeda, acurrucado, temblando y cubriéndose la cara con las manos. Hablaba con la voz de alguien que había perdido la razón, diciendo que lo siguieran, como si una fuerza invisible lo guiara. Intentamos calmarlo, pero lloraba como un niño pequeño, desamparado y asustado. Y justo cuando pensábamos que lo peor había pasado, un silbido agudo, limpio y corto resonó desde lo alto de un árbol cercano. Apuntamos todos con los rifles, pero no había nada visible. Una ráfaga de viento nos lanzó tierra y hojas a la cara, y al girar a mirar las huellas en el barro, descubrimos que ya no eran nuestras.
Eran largas, alargadas, como si unos pies con zancos hubieran caminado en círculos alrededor del campamento. Algunas huellas entraban y no salían, como si algo invisible estuviera acechando desde dentro. Un sargento propuso disparar al aire para ahuyentar lo que fuera, pero el teniente lo detuvo. «No se dispara a lo que no se ve», dijo con voz firme. El resto de la noche fue un caos emocional. Nadie dormía, nadie hablaba, algunos rezaban en voz baja. Sentía un zumbido constante detrás de mis ojos, una fiebre sin calor. El aire estaba más pesado, con olores extraños, azufre, humedad estancada, cabello quemado. De vez en cuando, en la distancia, veíamos una silueta alta, inmóvil, siempre observándonos sin acercarse ni alejarse. Sabíamos que estábamos atrapados en un juego donde solo uno podía ganar. El tiempo parecía haberse detenido. La oscuridad era densa y casi tangible, como un manto que nos envolvía y estrangulaba poco a poco. La lluvia había cesado, pero la humedad seguía impregnando cada centímetro del campamento. El hombre que rescatamos, ahora amarrado con el tubo metálico para evitar que se lastimara, seguía murmurando incoherencias y mirando con ojos vidriosos hacia la nada. Su cuerpo temblaba como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Los soldados apenas podían sostenerse. Molina y Castañeda, quienes ya mostraban signos de fractura mental, se alternaban entre risas sin sentido y ataques de pánico. El teniente ordenó reforzar la vigilancia y mantener la calma, aunque todos sabíamos que era casi imposible. El monte ya no era solo un lugar, se había convertido en una prisión. En una ronda de guardia con Lara, noté que su respiración era irregular, y sus ojos reflejaban un miedo que no había visto antes. De repente, en la distancia, se escuchó un susurro, casi un suspiro, que parecía deslizarse entre los árboles. Nos miramos, sin saber si era real o producto del agotamiento. El susurro se convirtió en palabras, ininteligibles pero cargadas de un significado oscuro y ancestral. Intentamos responder, pero nuestra voz parecía quedarse atrapada en nuestras gargantas. Las radios, que durante la noche habían fallado, comenzaron a emitir estática y luego, fragmentos de voces distorsionadas que no pertenecían a nuestra unidad ni a la base. El miedo se convirtió en terror cuando vimos nuevamente esa figura alta, esta vez mucho más cerca. No tocaba el suelo, flotaba apenas unos centímetros sobre la tierra, con una sombra que parecía absorber la luz. Nadie se atrevió a mover un músculo. Era como si el aire se hubiera congelado. Lara, con un hilo de voz, susurró que no quería morir esa noche. Yo también lo sentía. No por la lluvia ni por el lodo, sino por aquello que estaba allí, observándonos, esperando. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo mismo estuviera roto. El sol no llegaba, y la esperanza comenzaba a desvanecerse. Las primeras luces del amanecer parecían una mentira. El cielo se mantenía gris y pesado, como si el día no quisiera empezar. La figura alta seguía allí, estática, como un guardián silencioso del monte. Los radios volvieron a funcionar brevemente y logramos comunicarnos con la base. Ordenaron mantener la posición y preparar la extracción. El hombre que encontramos seguía sin responder, sumido en un estado catatónico que nos inquietaba a todos. Castañeda estaba cada vez peor, sus ojos reflejaban un miedo profundo y se negaba a avanzar. Molina, por su parte, murmuraba incoherencias y parecía hablar con alguien invisible. El teniente intentaba mantener el orden, pero la tensión era palpable en cada palabra y movimiento. De repente, escuchamos un silbido agudo, limpio, que resonó desde lo alto de los árboles. No era un sonido natural, era como una llamada, una invitación oscura que nos heló la sangre. Al instante, una ráfaga de viento nos lanzó tierra y hojas a la cara. Cuando limpiamos los ojos, la figura había desaparecido. Pero no estábamos a salvo. Las huellas en el lodo habían cambiado. No eran humanas, largas, alargadas, como pies con zancos que daban vueltas alrededor del campamento. Algunas huellas entraban, pero no salían.
El ambiente se volvió opresivo. Los radios emitían pequeños chasquidos, incluso apagados. Lara me miró y dijo con voz baja, «Esto no es solo un lugar, es una trampa». Durante la noche, nadie pudo dormir. Los gritos del hombre perdido se mezclaban con los nuestros, y la sensación de ser observados no desaparecía ni un segundo. Sabíamos que eso nos estaba cazando, jugando con nosotros, eligiendo quién quedaría. La extracción estaba cada vez más cerca, pero escapar parecía imposible. El amanecer llegó sin aviso, sin el consuelo de la luz cálida, solo un gris enfermizo que parecía más una sombra que un nuevo día. Nos preparamos para la extracción con un silencio pesado, cargado de miedo y desconfianza. El hombre que encontramos seguía en estado catatónico, y Castañeda apenas podía mantenerse en pie. Cuando comenzamos a movernos, el monte parecía cerrar sus puertas una vez más. Los senderos que habíamos tomado se volvían confusos, las huellas alargadas reaparecían en círculos sin salida. La figura alta se mostró por última vez, observándonos con ojos invisibles, con una presencia que aplastaba el alma. Llegamos finalmente al camino de terracería donde los vehículos nos esperaban. Subimos sin mirar atrás, con las armas listas y el corazón en el pecho. En la base, el hombre fue internado en un hospital psiquiátrico militar, incapaz de explicar lo vivido. Castañeda y Molina desaparecieron de las operaciones sin dar explicaciones. Todos sabíamos que algo nos había seguido, jugado y dejado salir, pero nunca olvidado. En noches silenciosas, aún escucho el silbido y siento esa presencia, alta, inmóvil, observándome desde la sombra. Nunca más volveré a pisar ese monte, porque allí no solo se perdió un operativo, se perdió parte de nuestra cordura.